¿Cuáles son actualmente los 5 mejores podcasts de desarrollo personal? Este vídeo es una recopilación mía personal en el que he tratado de recoger un poco de todo. Dependiendo en el ámbito en el que trabajes o estudies, quizá algunos de ellos tengan un poco más o menos de sentido. Pero he tratado de ser lo más neutro posible y que ayude a todo el mundo. Como sabéis, el desarrollo personal ya hemos hablado muchísimo por el canal, pero no solo consiste en mejorar técnicamente, sino en intentar convertirnos día a día en una mejor versión de nosotros mismos. Por cierto, fui ayer a una charla del CEO de una universidad muy prestigiosa de Madrid, y empezó a hablar del desarrollo personal, pero lo llamó florecimiento personal y se marcó unos rollos. Bueno, me voy por las nubes, no tiene nada que ver. El caso, el primer podcast del que os quería hablar es El Estoico. Este es creado y presentado por Pepe García y como no podía faltar un podcast de filosofía. A mí el estoicismo es una filosofía que me gusta mucho y que me representa y que me gusta mucho aprender sobre ella, pero a ti no tiene por qué interesarte. Puedes buscar cualquier otro podcast de filosofía. El estoicismo define que la virtud es el único bien y realmente yo creo que es una filosofía que nos ayuda no simplemente a aprender sobre estos filósofos antiguos, sino también a cómo aplicar y cómo vivir y cómo ver las perspectivas dentro de nuestra vida. Entonces, para cualquier tema de reflexión, cualquier situación en la que nos encontremos, da igual en el ámbito en el que estemos, aprender un poco sobre el estoicismo y qué va es muy interesante. Además, cabe decir que los primeros episodios sí que explica un poco el estoicismo, pero poco a poco ya se ha ido a la parte de entrevistas y hace entrevistas a profesionales en relación con el estoicismo o distintos temas de los que se pueden aprender muchísimo, así que os recomiendo mucho ese podcast. El segundo podcast que os quería recomendar, que a mí me gusta mucho, es Tengo un Plan. Este es presentado por Sergio Beguería y Juan Domínguez. Para que os pongáis un poco en contexto, Sergio Beguería realmente es un chaval que tiene un año más que yo, pero ha emprendido un canal súper exitoso, muy relacionado con el desarrollo empresarial, emprendimiento, desarrollo personal. Y Juan Domínguez ha realizado cierto emprendimiento. Entonces, en este podcast se juntan los dos, no simplemente para hablar de estos temas ellos mismos, sino que traen a muchísimas personas muy interesantes, donde hablan no solo de emprendimiento, sino hablan de desarrollo personal, consejos cómo dormir mejor, a lo mejor hacen entrevistas a psicólogos y realmente tienen unas entrevistas y unos temas súper concretos y súper buenos. Para que os hagáis una idea, en los últimos 5 podcasts que ellos han subido, uno de ellos trata sobre cómo comunicar mejor, cómo ser mejores comunicadores, otro es una entrevista a un cirujano del corazón donde te da consejos para llevar una vida muchísimo más saludable, o incluso otro relacionado con las criptomonedas, cómo está el mercado y realmente qué puedes aprender y qué puedes sacar de ello para las personas de a pie. Así que sí, apuntaros Tengo un Plan porque es un podcast súper recomendable. El tercer podcast que os iba a compartir realmente comparte posición y uno sería Spicy Fortuna, probablemente lo conozcáis. Este es un podcast en el que participan Willy Rex, Álvaro 845, Eugenio Oyer y Marc Urgell. En este podcast hablan un poco en general de noticias relacionadas con empresas, situaciones, casos de escándalo y realmente no tiene nada que ver solamente con empresas, sino que hablan un poco de noticias, sus opiniones sobre qué pasan. Y nada, hablan un poco, yo lo considero un podcast un poco más entretenido, sino que no simplemente para aprender, sino también para disfrutar un poco de escucharlo y realmente muy recomendable también. Por otro lado, tenemos Wallcast, que probablemente el nombre no suene tanto, pero si os digo Pedro Wehrbaum, yo creo que probablemente todos sabéis quién es. Es un youtuber que se ha hecho muy famoso en los últimos años y nada, tiene un podcast donde hace ciertas entrevistas un poco más entretenidas sobre distintos temas, a lo mejor no tantos temas de desarrollo personal, un poco más empresarial, pero nada, yo creo que esos dos súper recomendables. El siguiente podcast que os quería recomendar es el podcast de IGNI. Este es creado y presentado por Jordi Romero, Bernat Farrero y Pau Ramón. Si no conocéis quiénes son los creadores de Factorial, una empresa que se dedica al tema de recursos humanos y prácticamente ha sido una de las empresas unicornios de los últimos 5 años diría. Entonces realmente aquí hablan muchísimo de emprendimiento y quizás tú digas, vale, pero si yo estoy estudiando medicina, yo estoy estudiando enfermería, yo estoy estudiando ingeniería, quizá no es un tema que me interese tanto. Yo lo que sí que os recomiendo que os lo veáis de vez en cuando, porque si en cualquier momento quizá queréis hacer un proyecto o queréis hacer vuestro propio proyecto personal, vuestro emprendimiento o cualquier cosa, entonces saber un poco cómo se mueve, cómo va este mundo, aprender qué tipo de empresas están saliendo, cuáles no, cuáles fracasan, qué es lo mejor que puede hacer ciertas situaciones. Yo creo que es un podcast súper interesante, ya no solo para aquellas personas que quieran pues trabajar en una empresa y tener su puesto, sino que en cualquier momento a lo mejor tú eres esa persona que crea su propio proyecto. Entonces, el saber y aprender todo lo que podáis de personas que ya lo han hecho y que lo han hecho con un éxito rotundo, lo considero fundamental, no solamente ya para desarrollarte profesionalmente, sino también personalmente para aprender. Y por último, chicos, os voy a dar un bonus que me parece increíble. Lo único malo que quizás tiene este podcast, si os cuesta un poco el inglés, quizás se os va a hacer mucha bola, pero básicamente se llama All In Podcast. Para mí es uno de los mejores podcasts de empresas que hay. Para que os hagáis una idea, las 4 personas que presentan este podcast han trabajado en multitud de empresas, son inversores, y para que hagáis una idea un poco del tipo de perfiles que hay, está Chamath Palihapitiya.
pronuncio muy mal, pero básicamente es el fundador y CEO de Social Capital y también estuvo muchísimos años trabajando en el desarrollo de Facebook como senior, durante el año 2007 y 2011 cuando esta empresa creció muchísimo. También tenemos a Jason Calanis, que es un emprendedor de la era de las .com y también es un business angel. David Sack, que realmente tiene un venture capital muy importante llamado Craft Ventures y cofundó en 2017 un fondo de capital de riesgo. Y por último, David Friedbeck, yo creo que este es uno de los más interesantes, pero creó una empresa en Estados Unidos en el sector agrícola y la vendió por más de 1.100 millones de dólares, o sea, una completa locura. Pues en este tema es verdad que hay ciertos apartados donde hablan de política estadounidense que sinceramente os recomiendo muchísimo que os lo saltéis, pero toda la parte de noticias, relaciones con empresas, escándalos, toda la parte de cómo se va moviendo este sector, sinceramente lo veo tan interesante que realmente os va a venir muy bien y yo sinceramente os recomiendo mucho que lo miréis, que le echéis un ojo y que realmente lo escuchéis. Nada chicos, he tratado de ser un poco general con el tema de los podcasts, pero sí me he dado cuenta que por lo menos los que yo más escucho, los que están en el top suelen ser de empresas, relacionados con tal, pero he intentado meter algunos de ellos que meten muchos temas de desarrollo personal para que lo podáis aplicar, para que podáis escucharlo y realmente entreteneros muchísimo. Yo, por ejemplo, que hago largas horas en el coche, es decir, voy a la universidad, a lo mejor tardo 40 minutos ida, 40 minutos vuelta, ahora con las prácticas también estoy liado yendo con el coche de un lado para otro. Entonces, el tener este tipo de podcast no simplemente me lo hace más o menos, sino que mientras voy en el coche me siento algo más productivo porque realmente voy aprendiendo y voy... Nada, con algunas cosas sí que te quedas. Así que nada, chicos, recomendaría mi podcast. No tengo podcast. Pero lo que sí que os voy a dejar, muy pronto voy a abrir una newsletter donde os voy a hablar de distintos temas, vaya, lo mismo que tratamos en el canal, desarrollo personal, algunas cositas de motivación y también me gustaría hablar de un poco de temas más específicos en relación de marketing, ventas, de todo lo que voy aprendiendo básicamente en la carrera. Así que nada chicos, dejo la prescripción básicamente abajo, solamente tenéis que dejar el correo y nada chicos, muchísimas gracias por ver el vídeo, nos vemos en la próxima y nada, si tenéis alguna duda os leo. Mientras tanto, marcad la diferencia y vamos a ello.